Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Ande, pero no de la forma que están acostumbrados. Sí, vamos a hablar de su química innegable, de esas miradas que derretirían un iceberg y, por supuesto, de su talento actoral. Pero hoy, en lugar de centrarnos en lo evidente, vamos a explorar esos pequeños detalles, esos guiños sutiles que quizás pasaron desapercibidos cuando vieron la serie. Vamos a desentrañar esos momentos que solo los verdaderos fans notamos, esos instantes que nos hacen gritar frente a la pantalla. Así que prepárense para una dosis de risas, sorpresas y mucha, pero mucha complicidad. Y antes de que me emocione demasiado, recuerden que si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de las próximas aventuras que les tengo preparadas. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, vamos a entrar en materia. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas, ¿verdad? Su trabajo en Sen Kalkam fue sencillamente espectacular, una montaña rusa de emociones que nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Pero lo que muchas veces se nos escapa, es que detrás de las cámaras, y a veces incluso en ellas, había una complicidad que iba más allá de lo que estaba escrito en el guión. Hablamos de esos momentos en los que la química se volvía palpable, en los que la conexión entre ambos era tan fuerte que era imposible no notarla. Y no estoy hablando solo de las escenas románticas. Hoy vamos a profundizar en esos instantes que tal vez pasaron inadvertidos, los que nos demuestran que su relación era algo especial, tanto dentro como fuera del set. Prepárense para descubrir esos guiños, esas miradas cómplices, esas risas que no estaban planificadas y que sin duda, hicieron que la serie fuera mucho más auténtica y memorable. Vamos a empezar por un clásico, las escenas de improvisación. Esas pequeñas joyas que no estaban en el guión, esos momentos en los que los actores se dejaban llevar por la situación, por la energía del momento. ¿Se acuerdan de esa escena en la que Eda y Serkan estaban discutiendo y de repente Hande se echa a reír a carcajadas? Pues esa risa no estaba escrita. Fue una reacción genuina de Hande ante algo que hizo Kerem, una pequeña broma que él improvisó y que la pilló totalmente desprevenida. Esa espontaneidad, esa naturalidad, es lo que hace que la conexión entre ellos sea tan especial. Y es que no se trata solo de actuar, sino de conectar, de reaccionar el uno al otro de forma auténtica. Y esas reacciones genuinas, esas pequeñas pinceladas de realidad, son las que los hacen brillar. No sé ustedes, pero yo cuando veo esas escenas no puedo evitar sonreír, porque se nota que la pasan genial juntos. Y esa buena energía, esa alegría, se transmite a través de la pantalla. ¿Y qué me dicen de las miradas? Hay, esas miradas que lo dicen todo. No me refiero a las miradas románticas, aunque esas también son para morir, sino a esas miradas cómplices que se lanzaban cuando no había cámaras directamente enfocándolos, esas miradas que denotaban un entendimiento que iba más allá de lo profesional. ¿Recuerdan esa escena en el backstage donde Kerem y Hande están esperando su turno y él la mira de reojo con una sonrisa traviesa? Esa mirada no está en el guión. Es un gesto espontáneo, una pequeña demostración de la conexión que compartían. Y esas miradas, esos pequeños detalles, son los que hacen que su química sea tan palpable. Y es que a veces las palabras sobran. Una mirada, una sonrisa, un pequeño gesto pueden decir mucho más que cualquier diálogo. Y Kerem y Hande son maestros en el arte de comunicarse con la mirada. Es como si tuvieran su propio código secreto, un lenguaje que solo ellos dos entendían. Y no podemos olvidar las risas dry, las risas. Esas risas contagiosas que inundaban el set de grabación. No hay nada más genuino que una risa espontánea, una carcajada que sale del corazón. Y cuando Kerem y Hande se reían juntos, la energía se sentía hasta en el otro lado de la pantalla. ¿Recuerdan esa escena donde estaban ensayando un diálogo y de repente Kerem se tropieza y los dos terminan riéndose a carcajadas? Esa risa, esa reacción, no estaba escrita. Fue una reacción genuina, un momento de complicidad que capturaron las cámaras y que se quedó grabado para siempre en nuestra memoria. Esos momentos en los que los actores se ríen juntos, en los que se divierten, son los que hacen que una serie sea más que solo un trabajo. Es como si el set de grabación se convirtiera en su propio patio de juegos, en un espacio donde podían ser ellos mismos, donde podían dejar fluir su energía y su alegría. Y hablando de momentos divertidos, ¿han visto alguna vez las tomas falsas de Sen Kalkam?
Son oro puro. Es ahí donde realmente se puede apreciar la complicidad y la química entre Kerem y Ande. En esas tomas falsas podemos verlos riendo, bromeando, haciendo caras raras, improvisando diálogos y, en general, pasándola genial juntos. Hay una toma en particular, donde están grabando una escena romántica y Ande no puede evitar reírse a carcajadas mientras Kerem intenta mantener la compostura. Esa risa es tan contagiosa que es imposible no reírse con ellos. Y es que esas tomas falsas nos dan una visión privilegiada de lo que sucedía detrás de las cámaras. Nos permiten ver a los actores en su estado más natural, sin la presión de la actuación, simplemente siendo ellos mismos. Y en esas tomas falsas, se puede apreciar la conexión especial que existía entre Kerem y Ande. Otro detalle que a menudo pasamos por alto son los pequeños gestos. Un toque de manos, un abrazo rápido, una mirada de complicidad, esos pequeños detalles que en conjunto dicen mucho. ¿Recuerdan esa escena en el backstage, donde Kerem le acomoda el pelo a Ande antes de comenzar a grabar? No es un gesto de guión, es un gesto espontáneo, un pequeño acto de cariño que demuestra la conexión que existía entre ellos. Y es que esos pequeños gestos, esos detalles que parecen insignificantes, son los que hacen que una relación sea especial. Son los que marcan la diferencia entre una simple relación profesional y una conexión verdadera. Y Kerem y Ande dominaban el arte de los pequeños gestos. Es como si tuvieran un lenguaje propio, una forma única de comunicarse sin necesidad de palabras. Y no podemos hablar de los guiños de Kerem y Ande sin mencionar sus interacciones en redes sociales. Sus comentarios en las fotos del otro, sus mensajes en vivo, sus pequeñas bromas públicas, todo eso nos daba pistas de la complicidad que compartían. ¿Recuerdan ese comentario juguetón de Kerem en una foto de Ande? Era obvio que había algo más que una amistad. Y es que las redes sociales se convirtieron en una ventana a su relación, en un espacio donde podían mostrar su lado más auténtico, donde podían interactuar de forma espontánea y divertida. Y esas interacciones, esos pequeños guiños públicos, son los que nos hicieron pensar que la conexión entre ellos iba más allá de lo profesional. Es como si quisieran compartir su alegría con nosotros, como si quisieran dejarnos entrar en su mundo y contagiarnos con su buena energía. Además de todo esto, hay un detalle importante que no podemos dejar de lado, el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es una forma muy poderosa de comunicación. Y Kerem y Ande sin duda eran maestros en el arte del lenguaje corporal. La forma en que se miraban, la forma en que se acercaban el uno al otro, la forma en que se movían juntos, todo eso transmitía una conexión especial. ¿Recuerdan esa escena donde Eda y Serkan están sentados juntos y Kerem se inclina hacia Ande mientras hablan? Ese gesto no estaba escrito. Es una reacción espontánea, una muestra de cercanía y de confianza. Y es que el lenguaje corporal puede revelar mucho sobre una relación, sobre la química que existe entre dos personas. Y el lenguaje corporal de Kerem y Ande siempre decía lo mismo: conexión, complicidad y mucha química. Y otra cosa que notamos muchos fans, son las reacciones de los demás miembros del equipo. Los directores, los maquilladores, los camarógrafos, todos ellos eran testigos de la dinámica entre Kerem y Ande. Y muchas veces sus reacciones, sus miradas de complicidad, sus sonrisas, también nos daban pistas de lo que sucedía en el set de grabación. ¿Recuerdan esa entrevista donde un miembro del equipo se ríe cuando le preguntan sobre la química entre los actores? Esa reacción lo dice todo. Es como si todos supieran que había algo especial entre ellos, algo que iba más allá de lo profesional. Y esas reacciones, esas pequeñas pistas, son las que nos hicieron pensar que la relación entre Kerem y Ande era algo más que una simple amistad. Y por supuesto, no podemos dejar de hablar de los momentos en los que se les escapaba la risa en medio de las escenas. Esas escenas en las que intentaban mantener la compostura pero no podían evitar reírse a carcajadas. ¿Recuerdan esa escena donde Eda le dice algo muy serio a Serkan y Ande no puede aguantar la risa? Esos momentos son oro puro. Es como si la química entre ellos fuera tan fuerte que a veces les resultara imposible mantener la seriedad. Y esos momentos, esas pequeñas fugas de la realidad, son los que hacen que la serie sea tan especial. Es como si la conexión entre Kerem y Ande traspasara la pantalla y nos contagiara con su alegría y su buena energía. Y también hay que reconocer que parte de esta química y complicidad se debía a que los personajes que interpretaban, Eda y Serkan, eran muy intensos y a menudo llevaban a los actores a vivir situaciones extremas.
Esa intensidad de los personajes, la pasión que se transmitía en cada escena, también se contagiaba a los actores y creaba una dinámica muy especial entre ellos. Y es que no se puede negar que Eda y Serkan eran una pareja que encendía la pantalla. Su conexión era tan fuerte que traspasaba cualquier barrera. Y esa intensidad, esa pasión, se transmitía a los actores y se hacía palpable en cada escena. Y también está el factor de la amistad, el compañerismo que se creó en el set. Kerem y Hande, además de ser compañeros de trabajo, se convirtieron en amigos. Esa amistad, ese compañerismo, también influyó en la química que transmitían en pantalla. Se puede apreciar que se apoyaban mutuamente, que se ayudaban a mejorar, que compartían momentos de alegría y de dificultad. Y esa amistad, esa complicidad, también se transmitía a través de la pantalla y hacía que la serie fuera aún más especial. Y es que el compañerismo, la amistad, es una base fundamental para cualquier relación, ya sea profesional o personal. Y Kerem y Hande demostraron que cuando hay una buena conexión, todo fluye de forma más fácil y natural. En fin, podríamos estar hablando de esto durante horas. La realidad es que la conexión entre Kerem y Hande era algo especial, algo que iba más allá de lo que estaba escrito en el guión. Era una conexión que se sentía en cada mirada, en cada risa, en cada pequeño gesto. Y esa conexión, esa complicidad, es lo que hizo que Senkalkam fuera una serie tan exitosa y tan memorable. Y es que a veces la magia surge cuando menos lo esperamos, cuando dos personas se conectan de forma auténtica y dejan que su energía fluya de forma natural. Y Kerem y Hande sin duda nos regalaron momentos inolvidables, momentos que siempre recordaremos con una sonrisa en el rostro. Y es que lo que ellos crearon en la pantalla, es algo que va más allá de la simple actuación, es algo que se siente en el corazón. Y bueno, después de este viaje por los rincones más ocultos de la relación de Kerem y Hande, espero que hayan disfrutado tanto como yo. Hemos explorado esas risas espontáneas, esas miradas cómplices, esos gestos que pasaron desapercibidos, y todos esos detalles que demuestran que la química entre ellos iba mucho más allá de lo profesional. Hemos visto cómo su conexión, su complicidad y su alegría contagiaron a todos los que veíamos la serie, creando una experiencia única e inolvidable. Y es que a veces la magia surge cuando menos lo esperamos, cuando dos personas se encuentran y la conexión es tan fuerte que se hace palpable. Ahora me gustaría saber, ¿cuál fue ese guiño, ese detalle, ese momento que ustedes más recuerdan de Kerem y Hande? ¿Cuál fue esa escena que los hizo reír a carcajadas, que les tocó el corazón, que los hizo suspirar? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus impresiones sobre este tema. Así que no duden en dejar sus pensamientos y sus anécdotas en la sección de comentarios, que estaré súper pendiente para leerlos a todos. Y recuerden, lo que hace especial a una serie son esos pequeños detalles, esos momentos que nos hacen sentir emociones auténticas y que nos conectan con los personajes. Y Kerem y Hande sin duda, nos regalaron muchos de esos momentos inolvidables. Y para terminar, quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de Kerem y Hande y que hayan descubierto esos guiños que tal vez habían pasado por alto. Recuerden que si les gustó este contenido, no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos fans de la serie y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas aventuras. Y no se olviden de activar la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y ahora sí, me despido con una sonrisa y con la esperanza de verlos pronto en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso.